al capítulo 2 de la carta a los Gálatas y vamos a dar lectura a los últimos 5 versículos del capítulo 2, es decir, vamos a leer desde el versículo 2, 17 hasta el versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, amados hermanos, esperando que el Señor nos dé de su bendición en esta mañana y nos permita ser edificados por su preciosa palabra. Amado Padre, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Estamos delante de tu presencia, agradecido por tu cuidado, agradecido, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Permite que este tiempo, Señor, que vamos a compartir en este momento sea un tiempo de deleite en tu presencia, en el cual tu preciosa palabra sea aplicada por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones y seamos nosotros edificados y la imagen de Cristo perfeccionada en nuestras vidas, y aún, Señor, que tú puedas dar salvación, Señor, a aquellos, Padre, que no te conocen, Señor. Estamos delante de ti y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo hemos mencionado en la presentación anterior, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia acerca de un acontecimiento particular que se dio en torno de la visita de Pedro y de un grupo de judíos a la iglesia de Antioquía, donde el apóstol Pablo tuvo que salir al frente por la actitud hipócrita que estos hombres estaban teniendo, al punto de estar seccionando, dividiendo, separando a la iglesia entre los judíos y los gentiles, algo que evidentemente, de acuerdo al pensamiento que encontramos desarrollado en todo el Nuevo Testamento, era completamente contrario. De hecho, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, según Pablo, había derribado precisamente la barrera intermedia que había entre judíos y gentiles, y de dos pueblos había hecho uno, se había comprado para sí una iglesia. Y el punto es que este grupo de hombres, los judaizantes, que nacen en el seno de la primera iglesia cristiana establecida, la iglesia en Jerusalén, planteaban la idea de que aparte de la relación con Cristo o aparte del sacrificio de Cristo, era necesario un adicional. Entonces siempre se va a poner de contraste la salvación por las obras o por los méritos humanos y la salvación solo por gracia, por la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo, hablando a la iglesia y confrontando a Pedro, es como que se paró en medio de la congregación. Dice que le resistió cara a cara
y en una argumentación pública, y Pablo entonces plantea la situación. Entonces, nuestro primer punto va a ser el planteamiento del problema de parte del apóstol Pablo. Es decir, ¿cuál es el conflicto que existe? ¿Cuál es el problema que hay? Bueno, Pablo plantea un caso hipotético y plantea una realidad y la deja en la mente de todos sus oyentes originales. En este caso estamos hablando del momento en el que Pablo literalmente se paró frente a Pedro y frente al resto de los enviados de la iglesia de Jerusalén y en medio de la congregación de Antioquía y confrontó a Pedro con esta realidad. Pablo presenta esto. A ver, si al buscar ser justificados por Cristo, nosotros mismos estamos resultando ser pecadores, entonces esta pregunta: ¿es Cristo entonces promotor o ministro del pecado? Ya va, le dice Pablo a su audiencia. Yo quiero que entiendan esta realidad. Si nosotros, descansando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y entendiendo que hemos sido justificados por Él, terminamos aún siendo pecadores, ¿es por esto Cristo ministro del pecado? Pablo se está dirigiendo evidentemente a los judaizantes y les dice: cuando ustedes afirman que nosotros, al ser justificados únicamente por Cristo y poniendo de un lado la ley, nos volvemos burdos pecadores como los gentiles, entonces nosotros, pensando y haciendo de esa forma, tendríamos que decir que Cristo, quien nos enseñó esto, está promoviendo el pecado. El punto es que la actitud de Pedro y de todos los que con él estaban, al separarse de los gentiles y al practicar las tradiciones judías en línea y en consonancia con la exigencia de que si los gentiles iban a pertenecer a la iglesia, ellos debían hacer lo mismo. Lo que Pedro está diciendo, juntamente con el resto de los judíos, en la práctica, porque recuérdense que el pensamiento de Pedro, de lo que sale de su boca en la voz en el concilio de Jerusalén, era algo totalmente diferente, pero en la práctica Pedro estaba diciendo: mira, yo no puedo comer con ellos porque las prácticas de comida y de bebida de los gentiles son diferentes a la de nosotros los judíos y son diferentes a la de las tradiciones que nos han enseñado y son contrarias a la ley ceremonial que nosotros hemos recibido. El punto es que al hacer él esa separación, lo que está diciendo Pedro entonces es que si nosotros, dice Pablo, nos amparamos exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y somos justificados solo por Él, entonces terminamos siendo pecadores, porque adicional a confiar en Cristo también necesitaríamos hacer lo otro. Y si entonces solo confiamos en Cristo y en la justificación que Él nos ha dado y terminamos siendo pecadores, entonces están diciendo ustedes que Cristo está promoviendo el pecado, porque fue precisamente Cristo quien enseñó que la justicia viene exclusivamente de la imputación de su obra expiatoria en la cruz. No dependemos ya de la ley ceremonial, ahora dependemos de lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. La sustancia de lo que Pablo está diciendo es: Pedro, todos ustedes que han seguido el ejemplo de Cristo, consideren lo que están haciendo. Con su conducta, ustedes están afirmando que Cristo estaba errado, que Cristo estaba equivocado, que Cristo no estaba en lo correcto, cuando enseñó que no es lo que
entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso lo había dicho Cristo. Y Cristo también había ido contra las prácticas de los fariseos y él los había señalado como hipócritas. ¿Por qué? Y les había dicho sepulcros blanqueados, porque aparentemente desde la perspectiva externa ellos estaban bien, pero por dentro estaban muertos. ¿Y esto es por qué? Porque la práctica externa de la ley moral de Dios no es suficiente. La exigencia de la ley es una exigencia de vivir una vida perfecta. El resumen de la ley moral es amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, ningún judío podía jactarse de haber cumplido a cabalidad y de manera perfecta esa ley. Y como no podía nadie haberlo dicho, esa ley solo era suficiente para condenarlos, pero nunca para salvarlos. Así que Pablo les está diciendo, yo creo que la actitud que ustedes están tomando es una actitud equivocada. ¿Está entonces Cristo promoviendo el pecado al pedir que confiemos en Él y solo en Él? Él responde de manera rotunda y contundente a decir, no, Cristo no puede ser promotor del pecado. 1000 veces no. La sugerencia o el solo pensar que Cristo está promoviendo el pecado es totalmente equivocada, es totalmente contraria a lo que creemos y a lo que entendemos. Cristo no puede ser en ninguna forma promotor del pecado. Ahora, lo que quiero que entiendan, vuelve Pablo sobre su audiencia, es que si ustedes, pero noten que Pablo no usa la tercera persona. Vayan al texto. El primero está hablando en tercera persona y ahora luego cambia a hablar en primera persona. Pablo no quiere que su audiencia, particularmente Pedro y los que eran culpables de este error, se sintieran mal. Entonces él se pone como ejemplo a sí mismo. Él dice, porque si ahora yo, dice Pablo, es decir, poniéndose en el lugar de ellos, porque si ahora yo empiezo a construir, a reedificar, a volver a levantar las mismas cosas que antes destruí, las mismas cosas que antes eché abajo, entonces demuestro que sí soy un pecador. Porque estoy levantando lo que antes dije que no era suficiente. El punto de Pablo acá, literalmente hablando, ¿es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario o no es suficiente? ¿Necesitamos alguna cosa adicional o no necesitamos alguna cosa adicional? Tenemos que ponernos en cuenta, tenemos que estar conscientes de esta realidad, dice Pablo, porque lo que están haciendo con sus actitudes, es decir, que lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente. Necesitamos aparte de esto. Y yo quiero que consideren que todo eso que ustedes están en este momento practicando es algo que ya antes habían derribado y que ya antes habían tirado por el suelo. Con esa actitud de guardar la ley ceremonial y las tradiciones judías, ustedes lo que están demostrando es que son transgresores. Porque saben perfectamente, yo sé perfectamente que al practicar de esa forma o al actuar de esa manera, al reconstruir la doctrina de la salvación por las obras de la ley, lo que estoy haciendo es negar la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso choca completamente con las convicciones más profundas que nosotros tenemos acerca de lo que Cristo logró por cada uno de nosotros. Pablo está confrontándolos a ellos con la idea de si Cristo es suficiente o no es suficiente. Y ese es un punto bien importante
en cuanto a entender la doctrina de la justificación por la fe y cómo es que nosotros somos salvos a través de la obra meritoria de Cristo. Siempre vamos a lidiar con este cuestionamiento en nuestra mente. Noten que si yo les pregunto a ustedes el día de hoy, ¿ustedes son salvos? La respuesta, bueno, probablemente algunos dirán, sí, soy salvo. Y yo le preguntaría, ¿por qué? Y yo le voy a dar algunas respuestas que he recibido acerca de esa pregunta. Bueno, soy salvo porque vengo a la iglesia, soy salvo porque leo la Biblia, soy salvo porque oro, soy salvo porque me comporto bien, soy salvo porque estoy haciendo el esfuerzo de caminar en una buena moralidad, soy salvo por esto y por lo otro. Noten que en nuestra mente nosotros tenemos que lidiar con el mismo problema con que lidió Pedro y los apóstoles en los primeros siglos de la iglesia. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Bueno, Pablo responde que pensar en que nuestra salvación depende de cualquier cosa que nosotros hagamos, por insignificante o grande que pueda parecerle, es un absurdo total. Pedro y los demás que habían venido con él de Jerusalén estaban amparándose en ciertas prácticas, probablemente no Pedro directamente, pero sí dejándose influenciar y dando crédito, dando valor a un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia que decían que era necesario que los gentiles guardasen también las tradiciones judías y la ley ceremonial. Y aunque Pedro en su mente no estaba de acuerdo con eso, sí lo estaba poniendo en práctica. Pedro estaba actuando como un hipócrita. Y Pablo lo está confrontando. Y le está diciendo, Pedro, mira, date cuenta de esto. Si yo, Pablo, vuelvo a reconstruir las cosas que antes tiré, entonces me hago pecador. En la carta a los Filipenses, Pablo, hablando de su propio testimonio personal, dice: todo lo que era para mi ganancia, todo lo que era realmente para mí valioso, todo aquello que yo estimaba como algo importante, y ya he dicho anteriormente, su celo por la religión, su celo por las tradiciones, su compromiso con guardar la ley, su irreprensibilidad delante de sus compañeros, todas esas cosas para Pablo eran valiosas. Pablo nos dice: ahora las tengo como pérdida, entiendo que son basura, entiendo que no sirven para nada y las he tirado, ya no me sirven, no son suficientes. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Ahora entiendo que lo que realmente necesito es a Cristo. Si entonces yo voy nuevamente a la basura para sacar esas cosas de allí, entonces lo que estoy diciendo es que Cristo no es suficiente y me hago un pecador, porque entonces estoy haciendo totalmente lo contrario a lo que yo estoy pensando. Pablo le dice a su audiencia, poniéndose él como ejemplo, eso sería un grave error. ¿Y por qué, Pablo, sería eso un grave error? Versículo 19. Porque por medio de la ley yo morí a la ley. Por medio de la ley yo soy muerto a la ley. La ley deja al hombre en un estado de condenación. La ley deja al hombre sin ningún tipo de opción para ser salvo. No es posible ser salvo por nuestros propios méritos. Si tú crees, si tú piensas que puedes ser salvo por las cosas que haces, estás totalmente equivocado.
Tú puedes querer vivir una vida moralmente correcta. Tú puedes esforzarte por guardar las normas de la religión que te puedan imponer. Tú puedes querer ser salvo por todas esas prácticas externas, pero eso no es suficiente. No es posible. No, la ley termina siendo un ayo que debe llevarte a Cristo. La ley debe demostrarte tu propia incompetencia. La ley es como un espejo en el cual cuando tú te miras te ves tal cual eres, un muerto espiritual. Eso es lo que debe producir la ley en cada uno de nosotros. La Biblia dice que cualquiera que viola un mandamiento de la ley se hace culpable de violarlos todos. ¿Cuántos han mentido? Si usted ha mentido alguna vez, usted ha violado la ley, y si ha violado la ley, usted es culpable de haber violado todos los mandamientos. Eso quiere decir que desde la perspectiva judicial, usted es tan culpable de violar la ley como lo es un asesino. Y algunos de ustedes dirán, yo nunca he matado a nadie. Eso es verdad. Pero Cristo, interpretando la ley, dice que cualquiera que dice fatuo a su hermano es culpable de violar el mandamiento de no matar. Entonces noten que la interpretación de la ley y el entendimiento de la ley es mucho más profundo de lo que nosotros podamos entender, y la ley, desde esta consideración que Pablo plantea, nos lleva a ver nuestra oscura realidad. Pablo dice, lo que yo llegué a obtener de la ley fue el entendimiento de que estoy muerto, porque por medio de la ley yo morí. Pablo llegó a considerar, luego de que fue regenerado, que en realidad él estaba muy lejos de ser una persona justa. La ley no disminuye sus demandas, ni sus amenazas, ni sus castigos, ni tampoco las consecuencias por violarla. No. La paga del pecado es la muerte. Eso dice la Escritura. Cualquiera que haya violado el mandamiento, los mandamientos de Dios en cualquiera de sus líneas es culpable de muerte. Esa es la condición de todos aquellos que han violado la ley. Pablo dice, por medio de la ley yo morí a la ley. Es decir, entiendo de que no hay posibilidad de vida y de salvación a través de la ley. Porque yo morí a la ley a fin, con el objetivo de poder vivir para Dios. No es posible transitar los dos caminos. No se puede ir por el camino de la salvación por las obras de la ley, al mismo tiempo que vamos por el camino de la salvación por la fe en Cristo. No es posible. Ese camino de la salvación por las obras para los judíos del primer siglo representaba eso mismo: cumplir con todas las tradiciones y con todas las normas que había establecido la religión judía. Más adelante los mismos cristianos iban a caer en el mismo hueco, y para finales del siglo XVI la Iglesia Católica Romana se había involucrado en tantas prácticas absurdas que al mismo tiempo apuntaban hacia el mismo camino: la salvación por las obras. La salvación por las obras, en este caso ya no apuntando a la salvación de las obras de la ley moral y la tradición judía, sino las tradiciones que la iglesia había creado y las normas que la iglesia había creado. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, y tienes que guardar un conjunto de normas que si tú no practicas, entonces tampoco puedes ser salvo. Y aún al día de hoy, dentro del cristianismo moderno,
siempre tendremos la tendencia a querer edificar lo que ya está destruido y poner nuestra confianza no en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino en nuestras propias obras, a descansar en nuestra propia capacidad. Y fue un desatino en el primer siglo, fue un desatino en el siglo XVI y es un desatino en el día de hoy. No. Nosotros hemos muerto a cualquier dependencia de nuestra propia capacidad, y al morir a eso, entonces tenemos la capacidad de vivir para Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De manera negativa significa que ya no vive para él, sino que ahora vive para Dios. No vive de acuerdo a sus propios principios. No vive de acuerdo a sus propios esfuerzos. Ha quedado completamente demostrado para él que no puede hacer nada en sus propias fuerzas, y ahora se rinde y se abandona en los brazos de Cristo para que Él lo lleve a Dios. Si nos encontramos esforzándonos en nuestras propias fuerzas por tener una apariencia externa de piedad, por querer hacer las cosas a nuestra manera, estamos nadando contra la corriente. Estamos haciendo esfuerzos vanos. No es posible hacerlo de esa forma. Pablo tiene frente a sí a la audiencia en la iglesia de Antioquía, a Pedro, a Bernabé y al resto de los que con ellos estaban, y les dice: ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Acaso no fue eso lo que abandonamos para seguir a Cristo? ¿No fueron las obras de la ley las que derribamos para depender ahora de la justificación por la fe en Cristo Jesús? ¿No fue eso lo que nos enseñó nuestro maestro? ¿No fue eso lo que yo recibí de él mismo? ¿No fue lo que ustedes recibieron de parte de él? Yo, dice Pablo, morí a la ley para vivir para Dios. Cuando Pablo usa el término ley acá, evidentemente lo está usando con una connotación negativa. Eso no quiere decir que la ley sea mala. No, lo que Pablo está diciendo es que no es posible para él obtener beneficio de las prácticas que la ley exige, porque no es posible que él cumpla las exigencias que la ley demanda. El problema no es la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es Pablo. El problema eres tú. El problema soy yo. No podemos en nuestras propias fuerzas vivir para Dios. Estamos muertos espiritualmente, incapaces de cualquier bienestar espiritual para nuestra vida. Un hombre puede tener una reforma moral. Un hombre puede dejar de consumir alcohol. Un hombre puede dejar de consumir drogas. Un hombre puede tener ciertas conductas que lo hagan una persona moralmente más correcta. Sin embargo, un hombre no puede nunca cumplir las exigencias de una ley que exige nada más y nada menos que obediencia perfecta. Y aunque en algunas áreas de tu vida tú puedas dar vestigios de moralidad, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy una buena amiga, soy una buena hermana, es decir, aunque tú en algunas áreas de tu vida puedas decir, bueno, no estoy tan mal, lo cierto es que cuando te presente el espejo de la ley de Dios vas a encontrar que estás muerto y que no hay esperanza por ese camino. Pablo dice:
yo morí a la ley para poder vivir para Dios. Por tanto, ¿es mala la ley? No. El problema no es la ley. El problema somos nosotros. La ley es santa. La ley es justa. La ley es buena. Pero nosotros no lo somos. Por eso dependemos y necesitamos depender de Cristo. Pablo entonces ha demostrado que si reconstruyera las mismas cosas que antes no funcionaron para él, a decir la salvación por las obras y todo lo que está conectado con ellas, si Pablo vuelve a edificar ese edificio de la salvación por obra que ya derribó, se mostraría a sí mismo como un transgresor, porque entonces Pablo estaría haciendo algo que chocaría con sus convicciones profundas y con sus experiencias basadas en que él entiende lo que Cristo logró por él en la cruz del Calvario. La fe en el Cristo crucificado, por medio de la cual Pablo entiende, él alcanza salvación, es el camino que ahora tenía claro, y a eso no podía agregársele absolutamente nada. Ese es el problema que Pablo está planteando. Ese es el escenario que él está dejando a su audiencia. Pablo está confrontando a todos los que lo están oyendo con esa realidad. Ahí está. ¿Y ahora qué? Probablemente en ese momento la audiencia de Pablo, incluyendo a Pedro, el líder de la iglesia cristiana, estaban reflexionando acerca de lo que Pablo les está diciendo, y sin detenerse, Pablo avanza luego de plantear el problema, y entonces lanza una declaración enigmática que da luz acerca de lo que era la realidad espiritual de todos aquellos que estaban allí, que se consideraban seguidores de Cristo y creyentes en Él. La respuesta de Pablo a esta situación es el versículo 20 del capítulo 2, uno de los versículos preferidos en la Biblia para mí. De hecho, creo que el único que me sé de memoria. Y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En el texto en griego estamos hablando de un presente perfecto continuo. Eso sería como decir: he sido y continúo siendo crucificado con Cristo. Más o menos hay un equivalente al español. Con Cristo estoy crucificado. ¿Cómo es eso, Pablo, que está crucificado con Cristo? Pablo plantea el problema y les dice: esta es la realidad. Estamos, o en este caso yo, dice Pablo, estoy crucificado con Cristo.
A lo que el apóstol Pablo se está refiriendo es a esa unidad mística que hay entre el creyente y Cristo. Él dice: yo he sido clavado con Cristo en la cruz. Evidentemente que Pablo no está hablando en el sentido literal de que él había sido crucificado igual que Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Pablo estaba clavado allí con él también. Eso quiere decir que cuando Cristo muere, Pablo también muere juntamente con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Va a explicar en la carta a los romanos, estamos unidos en su muerte. Estamos allí clavados en la cruz con él. Allí en la cruz. Pablo dice: yo he sido crucificado con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Y si tú eres creyente, y si ustedes han puesto su confianza en Cristo, y si ustedes creen en Él y en su obra, ustedes están allí también, clavados en la cruz. Han muerto con Él. Han sido crucificados con Él. Cristo muere en la cruz del Calvario, no por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Él fue hecho maldición para que nosotros pudiésemos tener perdón. Es decir, que cuando Él muere en la cruz del Calvario y cuando Él es clavado allí, tus pecados fueron los que clavaron a Cristo en la cruz. Es decir, Él sufre en la cruz del Calvario la ira del Padre, no por sus pecados, sino por los tuyos. Por eso Pablo afirma que estamos clavados con Cristo en la cruz. Nuestros pecados fueron pagados allí en la cruenta cruz. Él sufrió lo que tú y yo debimos haber sufrido. Él pagó el precio de tu pecado y del mío. Y el enigma, el misterio que Pablo plantea es precisamente que cuando Cristo fue crucificado, tú y yo estábamos siendo crucificados con Él también. Estamos unidos a los efectos de su muerte. Estoy allí con Cristo, dice Pablo. Estoy clavado en la cruz. El efecto de mi pecado fue pagado por Cristo en la cruz. Y yo estoy unido a Él en su muerte. Y entonces Pablo avanza, y ahora ese enigma que él plantea, o ese misterio que él plantea, que debía dar solución a la situación que se estaba presentando, es aclarado e intensificado en la siguiente línea. Y dice: y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo, Pablo? ¿Estás muerto o estás vivo? Bueno, fui crucificado en la cruz del Calvario, morí con Cristo en la cruz, estoy clavado allí, y ahora no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pablo está hablando entonces de la obra de Cristo en su vida. Él murió porque Él está unido con Cristo en su muerte, y ahora Pablo anda en novedad de vida.
ahora tiene una vida transformada, ahora tiene una vida diferente, porque Pablo está crucificado. Y el nuevo Pablo, esa nueva criatura que ahora él es, vive a través de Cristo. Cristo vive en él. Con Cristo he sido crucificado. Y ahora, así como hay una unidad mística entre el creyente y la muerte de Cristo, también hay una unidad mística entre el creyente y la vida de Cristo. Porque Cristo murió, usted murió. Pero porque Cristo resucitó, usted también resucitó. Y ya usted no es lo que antes era. Porque Pablo dice, ahora no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Pablo ha hablado de dos realidades espirituales y profundas. El creyente está unido a Cristo en su muerte y el creyente está unido a Cristo en su resurrección. Pablo lo explica en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Morimos con Cristo y vivimos con Él. En ese momento, el apóstol Pablo da un paso más. Luego de aclarar e intensificar el misterio, Pablo desciende para dar más luz y claridad a sus palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Y cómo es eso, Pablo? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De eso se trata. Pablo, el viejo Pablo, el perseguidor de la iglesia, el fariseo celoso, el hombre que guardaba las tradiciones más que cualquier otro de sus contemporáneos, fue clavado en la cruz del Calvario. Sus deseos, sus anhelos, sus pensamientos, sus planes, sus metas, todo lo que era sin Cristo fue clavado juntamente con él. ¿Por qué? Porque ese hombre iba rumbo a su propia destrucción, porque seguía sus propias normas, iba tras sus propias ideas, quería buscar la salvación a su propia manera, pero encontró que ese no era el camino, que no era posible llegar al reino de Dios a través de ese camino. Entonces se rindió a Cristo y fue clavado con él en la cruz del Calvario. Un día tú y yo estábamos en esa misma condición. Íbamos por allí, por el mundo, creyendo que éramos de lo mejor, haciendo las cosas a nuestra forma y haciendo las cosas a nuestra manera, creyendo que servíamos a un Dios, pero un Dios inventado por nuestra propia imaginación, haciendo las cosas que a nosotros nos parecían bien y desechando las que no nos parecían bien, hasta que un día fuimos confrontados con la realidad de nuestro pecado y de nuestra condición. Nos vimos en el espejo de la ley moral, nos encontramos que somos unos pecadores, unos impíos, estamos revolcándonos en el lodo de nuestro pecado y que no había posibilidad de salvación de esa condición, salvo que nos amparásemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Él nos sacó, nos limpió y el viejo hombre que éramos nosotros quedó clavado en la cruz de tal forma que ahora
no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice, ahora no se trata de normas, no se trata de tradiciones, no se trata de reglas, ahora vivo para agradar a Dios. En ese momento, la ley moral, esa santa ley, justa y preciosa, llega a tener una connotación diferente para el creyente. Porque ahora esa ley no me amenaza, ahora esa ley no me mitiga, ahora esa ley me señala el camino por el cual mi Salvador quiere que yo camine. Y entonces transito por ese camino glorioso entendiendo que no depende de mí, depende de aquel que me salvó. Pablo lo va a escribir en la carta a los Filipenses. Él comenzó una obra en mí y ¿saben qué? Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Yo estoy crucificado, estoy clavado en la cruz con Cristo y ahora vivo para Él. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en este peregrinaje, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No tiene sentido que yo busque ahora salvación en mis obras, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Lo que se tenía que hacer, lo hizo. Él pagó por mí. Él pagó el precio por mí. Yo morí con Él y yo resucité con Él y ahora ando en novedad de vida, en obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, para que caminásemos en santidad, comprometidos con Él, viviendo para su gloria. De tal manera que ahora la ley me señala el camino, vivo de acuerdo a esos preceptos, no han perdido vigencia al día de hoy. La ley moral de Dios sigue tan vigente como cuando fue dada. Sin embargo, para el creyente, esa ley moral que antes lo acusaba, ahora lo anima. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Me ha sellado con su Espíritu Santo, las arras del Espíritu, de tal manera de que me direcciona y me guía por el camino por donde debo andar. Él se dio y se entregó. El amor del Hijo de Dios por mí llegó a manifestarse de una manera gloriosa en el acto de entregarse a la vergüenza, a la condenación, al vituperio, a la crucifixión, y lo hizo para salvarme. Pablo está mirando a su audiencia en Antioquía, a Pedro, a Bernabé y a los judíos, y les está diciendo: lo que Cristo hizo es suficiente. Yo estoy unido a Él en su muerte y yo estoy unido a Él en su resurrección. Todos los preceptos de la ley ceremonial y toda confianza que pudiera poner en mis propias obras ha quedado destruidas. No puedo vivir de ahora en adelante confiando en lo que yo puedo hacer, sino que ahora vivo confiando en lo que Cristo hizo por mí. Él me amó y Él se entregó por mí.
Y habiendo dicho esto, luego de que plantea el problema y nos plantea este enigma que confronta el problema, en el versículo 21 da su veredicto definitivo. No desecho la gracia. No puedo poner de lado lo que he recibido de parte de Él. Para Pablo en este momento, desechar la gracia implicaba buscar la salvación por obra. Porque o es por fe o es por gracia. Pero o es por obras o es por gracia. No puede ser de las dos formas. Y Pablo ya ha dicho, no es por obras. Así que no puedo desechar la gracia. No desecho la gracia. No desecho la gracia. Porque si la justificación fuera por las obras de la ley, hermanos, hermanas, Pedro, Bernabé, Antioquía, miembros de Iglesia Bíblica Mi Esperanza al día de hoy, si la salvación fuera por obras, si la salvación dependiera de nosotros, en vano hubiese muerto Cristo en la cruz del Calvario. No se trata de nosotros, se trata de Él. Necesitamos confiar en Él, necesitamos abandonarnos en sus manos. Evidentemente, hermanos, cuando estudiamos este texto y cuando lo comparamos con nuestra propia realidad, nos vamos a encontrar muchas veces luchando en nuestras propias fuerzas. Algunos de ustedes se señalan, se juzgan a ustedes mismos, que mira cómo yo vivo, mira lo que yo hago, mira la forma como yo me conduzco. Y es posiblemente verdad. Usted ande en un camino equivocado, usted ande en prácticas equivocadas. Sin embargo, les tengo una noticia. Cristo murió en la cruz del Calvario para darte salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu pecado. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. De tal forma de que si tú te abandonas en sus manos, si te rindes ante Él, si confías en Él, Él te da salvación. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Entonces, no desechamos la gracia. Al contrario, abrazamos el precioso regalo de la salvación que Él nos dio y entendemos que de la misma forma como Él nos salvó y nos justificó, ahora mismo, por medio de su Espíritu Santo, Él está produciendo en nosotros transformación para que caminemos como Él espera que nosotros caminemos, para que podamos mortificar nuestro pecado y para que podamos vencer en esa lucha encarnizada que tenemos contra el pecado que aún mora en nuestra carne. Hoy no somos lo que antes fuimos. El viejo hombre ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Está allí clavado en la cruz. Pero ¿saben qué? Tampoco hoy somos lo que un día seremos. Porque dice la palabra del Señor que un día seremos transformados completamente. Este cuerpo carnal y corruptible se revestirá de incorruptibilidad y de gloria, y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo, y entonces reinaremos con Él eternamente. Ya no habrá pecado. Finalmente ya no habrá pecado en nuestras vidas.
Y eso es posible porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es posible cuando confiamos en Él, creemos en Él y nos abandonamos en sus manos. Eso es posible porque he sido crucificado con Cristo, juntamente con Él. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no hay un Dios como tú. Gracias, Señor, porque nos has salvado y nos has transformado. Gracias, Padre, porque tú, Señor, bendices nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por la obra de Cristo en favor nuestro. Permítenos confiar en Él. Permítenos rendirnos, Señor, en sus manos. Permítenos, Señor, honrar y glorificar, Señor, tu precioso nombre, Padre. Estamos delante de ti, oramos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.